Durante la Cuaresma, los cortejos procesionales tienen obligado el paso por la plaza. Frente a la catedral son los momentos penitenciales más importantes. Todas las procesiones tienen que pasar por la plaza. Pero no es porque hay una imposición, es simplemente lo que marca la tradición. O sea, si sale una procesión, bueno, puede pasar por cualquier calle o dejar de pasar por alguna calle, pero el paso frente a la catedral es fundamental, porque es el momento donde se celebra, en la mayoría de los casos, un acto penitencial. En casos excepcionales, como el quinto domingo, como el Viernes Santo, tenemos la presencia de la jerarquía. Si no viene el señor arzobispo, viene el nuncio de su santidad a presidir este momento, que rebasa el ámbito devocional y se transforma en algo que tampoco es nacional, que es internacional. Por ejemplo, el paso del cortejo procesional del quinto domingo del Señor de la Caída, el paso el Viernes Santo por la noche del Santo Entierro de la Escuela de Cristo son transmitidos por televisión abierta, y la transmisión del Viernes Santo por la noche es una de las más difundidas, es de las más extensas de la temporada, y en la plaza por lo menos se congregarán unas 20,000, 30,000 personas, más quienes están viéndolo por televisión. Recuerdo que hace unos años con los presentadores de estas transmisiones como Byron Valdizón, Carlos de Triana, o los productores dentro del canal, yo colaboré algunos años con ellos, y nos hacían el comentario que muchas veces, meses antes, guatemaltecos que están en el extranjero enviaban mensajes para preguntar cuáles eran los horarios de las transmisiones de Semana Santa en la Antigua. Sí, ya no se hacen, ¿verdad? Sí se hacen, sí se hacen. Y sé por testimonio de amigos antigüeños que después de muchos años de haber estado residiendo fuera, han venido para la Semana Santa acá, y me decían, es que mira, me decía un amigo, yo vivo en la zona de Los Ángeles, y allá en los centros comerciales donde hay negocios de guatemaltecos o centroamericanos, se anuncia que se van a poner pantallas gigantes para ir a ver las procesiones. Entonces me decía él, los restaurantes empiezan a preparar comida tradicional, mandan a pedir a Guatemala que les envíen la harina de tiste de los machos para hacer el batido, preparan panes con pollo, panes con frijoles para tener el sabor de la Semana Santa, dice. Y eso sí, todos vamos llegando con nuestro banquito y nuestra cajita de pañuelos, porque todos vamos a llorar. Dice, a llorar de la emoción, de la nostalgia, porque es una forma de sentirse enlazados con la ciudad. Y entonces también nos damos cuenta que la plaza es ese espacio donde por minutos, por horas, la ciudad se conecta, no solo con los antigüeños que están afuera, con los antigüeños que están, todos los guatemaltecos, centroamericanos, y ese espacio pues tan singular que a veces por momentos, las primeras horas del día lo vemos tan pacífico, tan tranquilo, y conforme avanza el día es más animado, no pierde ese encanto, esa magia. Y siempre que se dice la Antigua, todo el mundo piensa en la plaza. Mire, Enrique, yo estaba pensando que no sé si será posible otra reuniones más, ¿verdad? Que habláramos en una próxima reunión, tomando en cuenta que viene ya la Semana Santa, de todas las procesiones que salen, de qué iglesias y todo. Ese tema podríamos hablar el próximo sábado, ahí con nuestra amiga Susan. Con Susan, sí, claro. No, vale la pena, porque la ciudad
su vida está marcada por los ciclos de la liturgia. Recién salimos de la Navidad y ahorita estamos ya a las puertas de la época más bonita del año, la Cuaresma y la Semana Santa. Ya el ambiente de la ciudad ya se transformó, la naturaleza ya está toda pintada de lila. Sí. Entonces ya nos está, también, ¿no? sí, ya nos está invitando para esto, y esta serie de expresiones de religiosidad popular, que no son solamente la procesión en sí, es todo lo que genera alrededor de ellas. La devoción de las alfombras, que muchos dicen es que las alfombras, sí, pero es que las alfombras no es algo para mostrar, para exhibir. Para las familias las alfombras tienen otro significado. La alfombra para las familias es un acto devocional de acción de gracias a esa imagen nazarena, sí, porque cada vez que se tiene especial devoción. Verduras, frutas, todo eso. Pero ¿verdad? eso es también parte de la creatividad de las distintas generaciones. Entonces ahí también se va viendo cómo estas expresiones son dinámicas, no son estáticas, partiendo del hecho que los moldes que se han utilizado para hacer una alfombra nunca más se vuelven a utilizar, se destruyen. Así. Cada año las alfombras son nuevas, son inéditas. Qué simpático eso, ¿verdad? Y si digamos, por ejemplo, la alfombra de la familia Montiel en la calle Ancha de los Herreros, que es tan fotografiada y demás, si vamos viendo fotografías a lo largo de los años, no se repite el diseño. Y para las familias, por ejemplo, y eso es muy antigüeño, es el mes de diciembre, un núcleo de la familia está preparando el nacimiento y las cosas de la Navidad, pero los otros están en otro cuarto discutiendo cómo va a ser el diseño de la alfombra de la Cuaresma. Se fusionan dos tiempos tan diferentes, porque la Cuaresma también en la antigua es un estilo de vida. O sea, hacer una alfombra es cierto, pueden ser 8 o 10 horas en la calle, pero la preparación lleva meses. Finales de diciembre, enero, es tallar los moldes, preparar moldes, luego conseguir los materiales, el acerrín, las añelinas. Cómo se tiñe el acerrín es una técnica muy nuestra, porque no es como muchos creen. Se echa el añelina en agua y ahí se deja caer, se hace en seco, frotándolo con las manos. Entonces, es todo un proceso que lleva semanas. ¿Y a qué hora lo va a hacer el antigüeño? Cuando terminó las actividades laborales de sustento, las actividades familiares, la familia se reúne a hacer todo eso por las noches y los fines de semana, siempre y cuando no haya partido de fútbol. Porque esa es la otra pasión antigüeña. Entonces, vamos viendo que cuando la familia está, y si la familia no es suficiente, se invita a los vecinos, y si no, se invita a los amigos. La alfombra se transforma en un elemento de cohesión social también. Y si algún visitante siente curiosidad y se quiere agachar y participar, aunque sea por un momento, venga, no hay problema. O sea, es incluyente, o sea, la ciudad no está cerrada. O sea, ni en lo físico, en sus calles abiertas al paisaje, sino también en lo social, es incluyente, acepta. No está viendo diferencias si este es visitante, si este no es visitante, ni se le está preguntando. ¿Quiere ayudar? Ayúdenos. Participe con nosotros también. Y ahí está toda la familia también, desde el más chiquito hasta el mayor. Todo el mundo está participando alegremente. Y las mamás adentro de la casa preparando la comida, cosas para que los que están trabajando tengan la energía para terminar. Y todo ese trabajo de meses, cuando ya está la obra terminada, se destruye en un momento y no se va a repetir jamás. Eso me pareció interesante, que no lo sabía. Y algunas veces se le ha preguntado a los alfombreros de las familias también, mire, porque se les ve emocionados, llorando, algunos con la satisfacción, y alguien les decía, pero mire, pero
¿cómo está usted así? Y su obra la están destruyendo, todos están pasando encima, nadie la respeta. Es que para eso la hicimos, porque no es para la gente, es para el que vaya arriba. Entonces tiene otra dimensión, no es una exhibición, tiene una alfombra, por muy pequeñita, por muy sencilla estéticamente, tiene tanta importancia como aquellas que son consideradas como las de gran tradición. Pero porque el sentido, el significado, el por qué se hace y cómo se hace es lo que le da su valor. Entonces los vamos a encontrar ese tipo de cosas. Entonces la Cuaresma y Semana Santa tiene esa, y así hay otra serie de elementos. Algunos son visibles, otros no. Otros quedan al interior de las casas. Otros quedan en el secreto de la familia. ¿Cómo así que hacen al interior? Por ejemplo, muchas familias durante la Cuaresma, los viernes de Cuaresma, se hace el huerto familiar. Quienes todavía tienen espacio para el cuarto de los santos, ahí se hace un pequeño altar. Si tienen una imagen de un nazareno, o si no, la foto del nazareno, que es de su devoción, o de la dolorosa, que es su devoción, se hace un altar con una pequeña alfombra y un huerto, con frutas, flores y velas. Así como se hacen en todos los templos. A partir del próximo miércoles de ceniza, que aparecen los huertos, y cada viernes los huertos se van renovando. Entonces, vecinos o las hermandades cambian la alfombra y el huerto. ¿Y qué sentido tiene la alfombra y el huerto? Es una ofrenda, donde se está presentando la alfombra, el trabajo del hombre, las frutas y las flores, la naturaleza, ofrendadas por la redención. Muy bien, Enrique. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que estamos aprendiendo de Enrique, no solamente de la vida del antigüeño, ¿verdad? Sino que todo el aspecto cultural, histórico, religioso, ¿verdad? Que realmente envuelve a esta ciudad, ¿verdad? Entonces, yo pienso que va a ser interesante para mucha gente que no solamente viene a la Antigua y mira la alfombra, que qué bonita, ¿verdad? Sino que conocer que todo lo que hay detrás de cada alfombra, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Claro, y que muchos de nuestros visitantes, en su gran mayoría, creo yo, no vienen a la Antigua por un factor turístico, vienen por un factor devocional. Lo podemos ver en los cortejos procesionales de la gran cantidad de personas que va caminando detrás del anda, acompañando. Personas que viajan desde lugares lejanos para estar en la ciudad un momento, para ser parte de esto. Personas que quizá les quedaría más cerca la playa, o un lago, o un río, y deciden venirse a la Antigua. ¿Por qué? Porque es parte también de una devoción de generaciones. Y sé de testimonios de familias que vienen a la Antigua porque venían de la mano de sus abuelos y ahora ellos traen a sus nietos. O personas que el sábado de la víspera, el primer domingo de Cuaresma, se vienen en romería a pie desde la Nueva Guatemala hacia San Felipe para visitar al Señor sepultado. Conversando con Mario Morales, voy a tener el gusto de continuar la charla con Enrique Verdú, de acá, la Antigua Guatemala. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conversar sobre las procesiones. Ese va a ser el tema de hoy. Porque tomando en cuenta que ya estamos en Cuaresma, ¿verdad? Y viene la Semana Santa, ¿no? Entonces, así de que para que la comunidad, bueno, podríamos decir la comunidad guatemalteca e internacional, ¿verdad? Conozcan sobre lo que es la Cuaresma y la Semana Santa y de dónde a dónde es que salen cada una de las procesiones,
es que vamos a dar esta información con Enrique, que él es conocedor en el tema, ¿verdad? Enrique, buenos días. Mario, buenos días. Cuénteme, Enrique, ¿cuál es la dinámica? Tengo entendido que las procesiones no salen un mismo día, sino que ¿cuál es la primera que sale de la Cuaresma? Bueno, el ciclo de la Cuaresma es, podríamos decir, uno de los ciclos más dinámicos y de mayor crecimiento que ha habido en los últimos 100 años. Aquel sentido penitencial de siglos pasados se ha ido transformando de acuerdo a las circunstancias de los tiempos. En una anterior oportunidad comentábamos cómo habían sido las primeras procesiones cuando eran penitentes, nocturnas, no eran vistas por una gran por los vecinos, sino simplemente los que participaban como nazarenos penitentes, y cómo las mismas cofradías fueron evolucionando en el tiempo para adaptarse a las circunstancias sociopolíticas de Guatemala. Las procesiones son una parte de todo este universo que es la Cuaresma y la Semana Santa, porque asociadas a ellas hay una serie de expresiones dentro de la devoción, la tradición y la religiosidad popular, que son las que le dan esa característica tan particular a la Cuaresma antigüeña. El orden de las procesiones se fue estableciendo durante el tiempo. En un inicio eran pocas. Básicamente, dentro de la ciudad teníamos pensamos en el siglo finales del 18, la Escuela de Cristo, el Santo Entierro, la Merced, la Reseña y Penitencia. Poquísimo. Nada más. Poco a poco, el entusiasmo de los vecinos, la veneración y la devoción a las imágenes permitió que se crearan asociaciones como sociedades, luego hermandades, en distintos templos, y también las poblaciones circundantes a la ciudad pues tenían manifestaciones, pero a nivel local. Con el inicio del siglo XX, algunas de las poblaciones cercanas fueron creando sus sociedades en torno a la devoción de Jesús Nazareno. El caso de Jocotenango, San Bartolo, Santa Ana, San Cristóbal el Bajo, Santa Inés. Y para la medianía del siglo, cuando estas expresiones de religiosidad empezaron a acercarse a la antigua, porque antes eran solo en el ámbito de las poblaciones. Por ejemplo, en el caso del Señor Sepultado de San Felipe, originalmente era únicamente dentro de la aldea, no salía de la aldea hace 100 años. Luego se extendieron a la plazuela de Jocotenango. Años más tarde ya venían por la calle ancha a la esquina de Zacateros y ahí retornaban por la subidita de regreso a la aldea. En la medianía del siglo XX se extendieron un poco más y ya llegaban a la esquina del Manchén, circulando junto a la plazuela de San Sebastián. Después ya llegaron hasta la plazuela de la Merced. Continuaron el proceso de crecimiento y llegaban a la Plaza Mayor. Y en los años 60 llegan al barrio de la Escuela de Cristo. ¿Hasta la Escuela de Cristo? Sí. Luego, por circunstancias de organización y demás, ellos fueron ya yendo a otros sectores, consideraban
que las calles del barrio de la Escuela de Cristo eran muy angostas para poder cruzar con su mueble procesional, entonces ya no llegaron al barrio. El caso de Santa Ana es muy parecido porque primero era solo la aldea, luego salían para llegar al Calvario y Santa Isabel, regresar, posteriormente ya llegar a la Escuela de Cristo y de ahí regresar nuevamente hacia la Alameda del Calvario, Santa Isabel y la aldea. Y en la medianía del siglo XX, pues años finales de los 50, principios de los 60, llegar a la Plaza Mayor. Más o menos para la década de los años 40, principios de los 50, se va a establecer un acuerdo para fijar los días para cada cortejo, respetando a los que ya estaban. Entonces, es de esa época que entonces se empieza a establecer la única procesión que no era de un nazareno durante la Cuaresma, era la procesión del Santo Cristo del Perdón de la Catedral, que se establece en 1932, cuando se funda su hermandad, y recorría inicialmente los costados de la plaza, y también fue creciendo, llegar al barrio de la Merced, a la plazuela básicamente, y después llegar a la plazuela de la Escuela de Cristo, pero por situaciones que se dieron, por el deterioro, por la manipulación de esta imagen, en los años 1990 se tomó la decisión de suspender esa procesión, porque por la forma que se sujetaba la cruz donde va suspendida la imagen, esto generó una serie de daños que fueron evidenciados en el proceso de restauración, en los hombros, en el cuello. Entonces, una imagen tan valiosa del siglo XVIII, conocida como el Señor de la Preciosísima Sangre, ameritó que la autoridad eclesiástica tomase esa decisión, permaneciendo únicamente la velación del primer viernes de la Cuaresma. Y aquí entra otro detalle importante. En la antigua, los viernes de la Cuaresma se acostumbra a hacer la velación de la imagen nazarena que se va a procesionar el domingo siguiente. Con el paso del tiempo se introdujo la velación de las Dolorosas, pero ya en días alternos, no de viernes, a excepción del Viernes de Dolores, porque ya los viernes estaban reservados para los nazarenos. ¿Qué tiene todo esto de particular? Que cuando estamos pensando en las procesiones, tenemos que pensar que hay otras actividades en vísperas, como las velaciones. La velación, que es preparar un altar con un mensaje. Actualmente se acostumbra a presentar mensajes catequéticos tomados de la Escritura. En otros momentos son alegorías monumentales en relación a la advocación de esta imagen, pero estos decorados antiguamente eran con cortinajes. Entonces se encortinaba la capilla del presbiterio y toda la nave del templo. Se colocaba la imagen devocional y al frente el huerto, que es una expresión muy nuestra, donde se elabora una alfombra de aserrín. Estas alfombras son también la expresión de la devoción de familias antigüeñas que las llegan a hacer sin cobrar nada. Eso es lo bonito de la Cuaresma y la Semana Santa. La devoción no tiene que ver con que cuánto me cuesta o cuánto hay que pagar. Las personas piden que se les permita hacer la alfombra, porque es una expresión de devoción que viene de generaciones. Estas alfombras van rodeadas de elementos vegetales como frutas de la época y flores.
Y Eso de las frutas no hace mucho tiempo que comenzó, no, ¿verdad? ¿O no, esto es parte del sentido que tiene el huerto. El huerto es la ofrenda, donde la alfombra es la expresión del trabajo del hombre, y la fruta y las flores son la ofrenda de las primicias de la tierra al Creador y Redentor. O sea, al final todo tiene un sentido de oración. No es lo estético. Y muchas veces personas vemos mucha fruta que traen de la costa del Pacífico y de otras latitudes, pero no es porque se compre. Claro. Personas devotas, miren, pueden venir a traer este racimo de cocos, pueden venir a traer estos racimos de bananos. Simpático, ¿eh? Entonces al final no son expresiones que se quedaron en la antigua, porque también hay que tomar en cuenta que a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX muchas familias antigüeñas migraron sobre todo a la parte de la costa del Pacífico, y Santa Lucía Cotzumalguapa fue uno de los lugares donde muchas familias antigüeñas o jóvenes antigüeños de la época migraron en busca de un porvenir. Se establecieron allá, pero viene la Semana Santa, tomemos el ferrocarril, llegamos a Escuintla, y ahí en la camioneta de don Chepe Diegues, el rápido antigueño, nos vamos para la Antigua a pasar la Semana Santa. Sigue esa tradición, ¿verdad? Esa tradición se conserva, y hay casos muy especiales. Yo recuerdo, era niño, tuve una vivencia muy particular en la zona de Río Bravo, en Suchitepeques. Un tío, hermano de mi papá, tenía una propiedad allá, y uno de los señores que llegaba a trabajar con él, que vivía en el pueblo, en una ocasión, lleno de patojo que siempre anda viendo en qué se entretiene, no sé cómo salió la plática de lo que era lo que se hacía para fin de año, porque mis vacaciones yo las pasaba allá en el campo, en la finca. Y él me pregunta, ¿y ustedes qué hacen para Navidad? Pues mire, hay posadas, que se toma ponche, que lo que uno dice. Y la contrapregunta, ¿y ustedes aquí cómo la celebran? Me dice, pues mire, me dice, aquí nosotros trabajamos, porque si no trabajamos no comemos. Y pues no tenemos santos para hacer nacimientos. Entonces el 24, para Nochebuena, nos acostamos a la hora normal. Cuando oímos que están quemando los cohetes, porque eso era lo bonito, ahí en Río Bravo, que se escuchaba la cohetería de Tiquizate, la de Mazatenango, la de San Antonio Suchitepeques. Minutos más tarde de la medianoche, pero se escuchaban. Y me dice, pues cuando escuchábamos la cohetería, nos despertábamos, encendíamos una candela o el candil, porque no había, en este lugar la electricidad llegó en 1972, 73. Entonces, despertar, me decía a mi esposa y a mis hijos, nos hincábamos, rezábamos y nos volvíamos a dormir. Esa es nuestra Nochebuena. Le dije, pero cristianamente qué gran contenido que tiene, ¿no? Sí. De ahí platicaban, le digo, ¿y para Semana Santa? No, ahí es distinto, me dice, porque todo el año pasamos ahorrando. Así, sí. Y mire, me dice, el Lunes Santo nos vamos en tren para Escuintla, que son más o menos casi 4 horas en ferrocarril. Eran pues, porque ahora ya no, desafortunadamente desapareció. Y ahí me dice, pues tomábamos una camioneta para la Antigua, otras 2 horas. ¿Y allá qué hacían? Fíjese que el señor que cuidaba el estadio nos daba permiso ahí en la entradita. Entonces nos daba posada. Juntábamos fuego y ahí hacíamos un estotapado para pasar la noche. Llevábamos comida. Y entonces íbamos a pasear a la Antigua. Íbamos a las velaciones. Y para el Viernes Santo, me dice, nos íbamos desde temprano para la Merced a esperar que saliera
el Señor. Y toda la mañana nos íbamos atrás del Señor, acompañándolo hasta que entraba. Y en la tarde nos íbamos a esperar al Señor de la Escuela de Cristo. Y cuando ya venía el Señor de San Felipe de regreso, nos veníamos con él para acompañarlo para la entrada. Le decía yo, y no se cansan. No, me dice, porque eso es una penitencia que venimos haciendo porque mi papá nos la enseñó. Y le digo, y después, cansados, no, y a ir a recoger las cosas, a dejar limpio y darle gracias al Señor que nos daba posada, porque en la camioneta a las 5 de la mañana teníamos que salir de regreso para Escuintla. Entonces tiene ese magnetismo nuestra Cuaresma y Semana Santa. Hoy día pues ya los medios ya cambiaron, pero sabemos de muchos grupos de familias, de muchas excursiones que se organizan en distintos lugares de Guatemala y fuera de Guatemala, especialmente El Salvador y sur de México, que vienen de Honduras también, y de Honduras también. Entonces vienen a la ciudad a vivir de otra parte, de otra forma. En algunos casos me decían, también venimos a ver y a copiar para llevarlo a nuestros pueblos. Es bien especial esa dinámica. Entonces la organización de las procesiones también no es solamente el esfuerzo de un grupo de personas que integran la hermandad, sino de muchas personas que colaboran anónimamente. Se mira a los directivos porque van con su uniforme para que uno los pueda distinguir en la fila, pero hay muchas personas a veces que están detrás, que en forma callada están, como decimos, empujando el anda. De los antigüeños decimos que la vida es como una procesión. En algún momento a alguien le toca ir al frente porque va dirigiendo. En otros momentos a otros les toca ir atrás empujando. Y al final, tarde o temprano, todos tenemos que ir cargando. Sí, es una tradición ya que lleva tantos años, ¿verdad? ¿Usted cómo mira en esa experiencia tan linda que nos cuenta, cómo mira el fervor de la gente que viene del interior del país también acá, ¿verdad? O sea, ¿sí conoce otras historias de esas o se ha perdido? ¿Cómo mira usted? Realmente yo creo que las personas que vienen a la Antigua para la Semana Santa no están buscando fiesta. Para eso están otros lugares. Es muy interesante cuando uno observa fotografías de los momentos previos o posteriores al paso de una procesión, las expresiones de las personas. ¿Qué los hace viajar, sufrir incomodidades, porque las hay, y estar acá y luego retornar con el propósito, el año entrante vuelvo a venir? ¿Qué tiene la Antigua que no se encuentra en otros sitios de la geografía guatemalteca y que los hace converger? ¿Cómo es posible que una ciudad de 30,000 habitantes de pronto explota en más de 500,000 de personas? ¿Qué es lo que hace esto? Hace años, y fue parte también de las reflexiones que se hacían en vísperas de la canonización del hermano Pedro, de qué es lo que hace este ambiente tan particular en la Antigua. Y entonces se aterrizó en reconocer que es una ciudad mística, independientemente de las parafernalias que puedan haber en otros momentos por otro tipo de cosas. Pero la ciudad tiene una vocación de misticismo muy profundo. Y de ahí que nuestros ciclos del año de celebraciones tienen que ver con esto. Entonces la ciudad se transforma no solo con su paisaje natural, con su paisaje urbano,
sino también la creación y la expresión de la devoción de las personas en un espacio privilegiado para que aquel que viene de fuera tenga esa experiencia, que para nosotros es lo más normal, lo más cotidiano, y a veces como que perdemos la capacidad de asombro, pero para el que viene de fuera es algo totalmente diferente, algo inusitado, y que dice, no, el año entrante tengo que regresar. Y muchas veces también sabemos de personas que vinieron como turistas, así, turistas, porque les dijeron, miren, van a ir a ver cosas bien especiales, unas alfombras muy bonitas, y de pronto tuvieron un giro interior tan profundo que dijeron, no, viajar cada año no, mejor vendo lo que tengo y me voy a ir a la Antigua. Que también tenemos ese tipo de casos muy, muy especiales. Y nuestras procesiones son esas expresiones donde queda manifiesto el fervor, pero también algo que es muy singular. Escuchamos muchas veces que se dice que la Antigua es una ciudad barroca, y todo el mundo habla del barroco y el barroco, pero creemos que el barroco está asociado a un estilo de arte, a una estética, en escultura, en pintura, en música, en literatura, en edificatoria. Pero el barroco es más profundo todavía, porque el barroco es un movimiento que surge como una reacción frente a la Reforma Protestante, y el barroco es la exaltación del sentimiento, las emociones. En nuestra imaginería, especialmente la cuaresmal, que es tan rica, vamos a encontrar expresiones donde los nazarenos pareciera que van a expresar un quejido, las personas sienten que les clavó la vista y que les va a decir algo. Y entonces todo el mundo dice, ¿pero por qué es? Porque estas imágenes fueron creadas en ese periodo tan particular del arte, que son casi más que realistas. Las dolorosas, que conmueven hasta lo más profundo. Encontramos una imaginería sumamente especial en el tema de las dolorosas. Vamos a encontrar manifestaciones donde el rostro es el de una señora adulta que sufre, pero con estoicismo. Y vamos a encontrar imágenes como la de la soledad de la Escuela de Cristo, que es una señora joven, que se le ve que está sufriendo, que está realmente abatida, pero con una expresión como quien dice, todavía puedo otro poquito más. Y entonces todo esto es también lo que para muchos antropólogos y sociólogos les lleva a la conclusión que la sociedad antigüeña en pleno siglo XXI es una sociedad barroca, porque el antigüeño por naturaleza es muy emotivo, se exalta. Hay momentos en que la emoción traiciona a la razón y la supera. Y situaciones tan particulares como podemos ver en estos días de la Cuaresma, personas que están muy devotos en las prácticas religiosas, pero si hay juego de fútbol y juega la Antigua GFC, ahí están animando al equipo. Y si hay un gol, se desborda. Y si no salieron las cosas como se esperaba, bueno, pues la próxima será. Pero vemos esos contrastes, y esa es parte de la esencia del antigüeño. Recuerdo cuando fue el primer campeonato que obtuvo el club, la ciudad se paralizó. Lo único que no se suspendieron fueron las celebraciones religiosas en los templos, las misas del mediodía. Sin embargo, la gente estaba, ¿qué estará pasando en el estadio? Y sé de dos casos, uno se dio en la catedral y el otro en la iglesia de la Merced al mediodía. Y cuando terminó la celebración y todo, los sacerdotes dicen, miren, un aviso fuera,
ya de todo. Eso, para quienes están con armonía, vamos ganando. De ahí invitaron, en el caso de la Merced, invitaron a las personas que fueran al convento. No había pantalla gigante, sacaron televisores de no sé dónde para que la gente presenciara ahí. Y cuando terminó el juego y se proclamó el campeonato, las campanas de la Antigua repicaron. Era día de fiesta. Sí, es porque toda la comunidad como que está conectada, ¿verdad? Sí, hay mucho de esto, y tiene que ver porque, como decía Monseñor José Ramiro Pellecer, que en paz descanse, tío abuelo mío, en la Antigua no nos podemos pelear, porque somos parientes, estamos emparentados. Se vale disgustarse, se vale no estar de acuerdo, pero pelearse nunca, porque no se puede pelear con la sangre. Entonces el antigüeño tiene esa conexión. Entonces participar en distintos momentos de la vida no es porque a mí se me ocurre, es reafirmar una tradición, una devoción que viene de la familia. En mi caso, participar en una procesión en Cuaresma es seguir los pasos de mis antepasados. Y todas nuestras familias tienen esa vena profunda de la participación en las procesiones. De ahí que es el momento en que vamos a encontrar a los núcleos familiares de 2, de 3 hasta 4 generaciones en la fila, donde va el patriarca, van los hijos, van los nietos y a veces van los bisnietos. Y en algún momento a nosotros, en las primeras procesiones, nos llevaron en brazos. Y después nos tocó a nosotros llevar en brazos. En un momento dado nos toca ayudar al mayor para que pueda avanzar. Y el día de mañana quizá nosotros es a los que nos van a llevar. O sea, al principio nos llevaron y al final de la vida también nos van a llevar. Y esto no es exclusivo de hombres, también las damas. Entonces, ahí creo que se engloba también mucho de ese sentido que tiene para el antigüeño todo esto. Y no solamente el participar como un hermano cargador, como un devoto, un cucurucho, como lo decimos popularmente. También la elaboración de las alfombras. ¿Cómo es eso de la participación de la mujer y el hombre? ¿Son diferentes o cómo se da eso? Bueno, inicialmente existieron las hermandades integradas por varones. Sin embargo, hay un dato muy especial ya en el siglo XVII, 1675, con el caso de la hermandad que ahora es de Jesús Nazareno de la Merced. Cuando fue fundada esta cofradía en San Jerónimo, fue un parteaguas para esa sociedad, porque estaba la hermandad de la Merced, que ahora la imagen nazarena está en la Nueva Guatemala de la Asunción, y había que ser criollo, gente blanca, y demostrar que había pureza de sangre. Por otro lado, estaba en la Candelaria una imagen en torno al Nazareno que se procesiona allá en la Nueva Guatemala el Jueves Santo, pero el requisito era ser indígena puro. Y el que no tenía esos dos linajes, ¿qué hacían? ¿Dónde quedaba? Entonces surge como una iniciativa de Fray Juan de las Varías, fraile mercedario, allá en San Jerónimo, la formación de una cofradía en torno a una imagen nazarena, donde participaran blancos, indígenas, mulatos, negros, mestizos, y la novedad, mujeres. Y esto fue un golpe tan fuerte. Fue la primera vez que participaron mujeres. Entonces. Sí. Y este es un golpe tan fuerte que a principios del siglo XVIII los cofrades de la Merced y los cofrades de Candelaria, que eran rivales, se unen para pedir al obispado que cancele la cofradía de San Jerónimo porque les está afectando. Entonces, son las partes humanas que se van dando. Y
Con la devoción de las dolorosas y las procesiones, las hermandades en su rama femenina se van a organizar en el siglo XX. Porque normalmente en los cortejos la hermandad como tal, de solo varones, tenían que dividirse para coordinar los dos cortejos. Digamos algo, porque eso es una vivencia familiar en la medianía de los años 50. Mi papá era presidente de la Hermandad de Jesús Nazareno del Perdón en San Francisco y no tenían imagen de Dolorosa. Prestaban la Dolorosa de San Gaspar, que estaba depositada en el Museo de Arte Colonial. Entonces la prestaban para poder sacarla en procesión. Con el tiempo hubo entusiasmo y entonces dijeron, no, hay que organizar una hermandad de damas para que ellas se encarguen específicamente de esto. Años antes había sucedido en la Merced, luego sucedió en la escuela también en la Escuela de Cristo. O sea, pensemos que de mediados del siglo XX para acá vienen las ramas femeninas. Y dentro del grupo de jovencitas entusiastas que aceptaron la invitación y fue electa presidenta, la primera presidenta de esa hermandad fue mi mamá. Ahí se conocieron con mi papá y de ahí venimos nosotros. Entonces a veces hacemos un poco el comentario a nivel familiar, ¿no? Que realmente somos el resultado de la procesión de San Francisco. Y así entonces, y muchas familias antigüeñas tienen esa riqueza donde los papás o los abuelos se conocieron en la hermandad. Entonces ya adquieren otro carácter nuestras hermandades. Claro, más familiares también. Por eso se transforman en esos elementos familiares que, bueno, pues si ya tengo la edad y me invitan y me aceptan a trabajar y participar. Ahora también tengo entendido que hay de niños también, ¿verdad? Sí, la devoción se ha extendido a los niños como una respuesta al entusiasmo de los niños de participar. Hasta la segunda mitad de los años 1950, los niños, su participación era ir como aspirantes. Entonces se inscribían, le daban a uno un cartón que decía turno A, brazo A, no era AA de los otros, sino aspirante, aspira a un turno, aspira a un brazo. Pero en la catedral, la Hermandad del Cristo del Perdón tiene la iniciativa de invitar a los niños a hacer una procesión el Viernes de Dolores con la imagen de Jesús del Desamparo. ¿Hablamos de niños y niñas o solo niños? Niños y niñas. Es mixto. Sí, es mixto. Entonces, para los varones está la imagen de Jesús del Desamparo, que es obra de don Julio Dubois, de principios del siglo XX. Y para las niñas había una imagen de una Dolorosa muy bonita, chiquita. Hasta hace poco supimos la grandeza de esa imagen. No es el tamaño, es la historia que sí encierra. Y entonces empieza la procesión infantil el Viernes de Dolores. Entonces, para la niñez antigüeña, todo se resumía el Viernes de Dolores porque es la oportunidad en que los niños se sentían grandes. Con el paso de los años, pues quienes ya sacaban el turno 1 o el turno 2 sabían que era su despedida porque al siguiente año ya tenían que irse a las procesiones de los grandes porque ya no daban, ya se pasaban de la estatura para estar en la infantil. Y entonces se mantiene esto por muchos años. Es la procesión infantil de mayor antigüedad en la ciudad. Surge el interés de otras hermandades de fomentar también la participación de los niños, como es el caso de la Escuela de Cristo y la Merced y San Bartolo, que en su momento, en los años 80, 90, son las grandes procesiones infantiles, pero las tienen que celebrar en sábados de Cuaresma para no interferir el día domingo con las que están establecidas y en la Semana Santa porque ya está lleno la programación que es como un pacto no escrito
De esa cuenta hay una gran afluencia, una gran participación de niños y de niñas.